El origen tuvo lugar un día cualquiera como otro que puede tener un chico de 16 años en aquella época, que se levanta a las 8, antes de las 8, para ir a clase como todos los días. Sin embargo, ese día no era tan normal como parecía. Fue nada más salir del hospital cuando, sin pensarlo mucho, decidimos ir al hospital. Entonces, os podréis imaginar cómo fueron esas navidades. La verdad es que fueron unas navidades bastante difíciles porque eran durante 6 meses, 12 ciclos. 6 meses que son 6 sesiones, en la que cada sesión está dividida en 12 ciclos. Y la verdad es que a partir de este instante, al pasar por este momento, comienzas a darle importancia a otras cosas, porque cuando te ves así al filo del abismo, te das cuenta de que tienes que empezar a disfrutar, a pasarlo bien, porque en cualquier momento te puedes caer al abismo. Entonces, en este momento y en su momento, también pensaba que era más afortunado de lo que parece. Quizá te puedes estar pensando en que eres afortunado teniendo una situación así. Tal y como acabáis de ver y como dije en el vídeo, en el día de hoy os voy a hablar de principio a fin de cómo fue mi experiencia, de cómo fue mi enfermedad. Así que no voy a entretener mucho más y vamos a empezar. Bien, para poder entender cómo fui diagnosticado de la enfermedad, nos tenemos que remontar meses antes, unos meses antes. El origen tuvo lugar un día cualquiera como otro que puede tener un chico de 16 años en aquella época, que se levanta a las 8, antes de las 8, para ir a clase como todos los días. Sin embargo, ese día no era tan normal como parecía, porque me levanté con un dolor de cuello y con el cuello más hinchado de lo normal. Era al moverlo, al realizar diferentes movimientos, que me dolía. Sin embargo, por aquel entonces, al principio, no le presté mucha importancia, no le di mucha importancia, porque recuerdo que el día de antes estuve haciendo core, que si no sabéis lo que es core, básicamente es actividades de alto rendimiento como abdominales, flexiones, velocidad, vamos, actividades, como digo, de alto rendimiento. Entonces, por ese instante, yo pensaba que este dolor, esta hinchazón del cuello, podía ser por algo relacionado a esto del día anterior. Entonces, digamos que unos días lo dejé pasar pensando que podía ser algo muscular y que con los días esto se pasaría. Sin embargo, fue cuando, a medida que fueron pasando los días y este bulto no bajaba, cuando empezamos a preocuparnos. Entonces decidimos ir al fisio para ver si realmente era algo muscular. Fue en ese instante que yo personalmente no me di cuenta, pero tal y como la fisio nos dijo, bueno, más que decirlo, lo hizo con su cara. Por aquel entonces también llevábamos mascarilla, entonces yo personalmente no me di cuenta. Pero ella quedó sorprendida al ver el bulto que tenía en el cuello. Durante 1 hora me estuvo masajeando el cuello, pero una vez que finalizó nos dijo que esto no tenía muy buena pinta y que deberíamos de ir al hospital. Fue nada más salir del hospital cuando, sin pensarlo mucho, decidimos ir al hospital. Tengo que decir que yo no estaba muy seguro del hospital, que no tenía muchas ganas, pero al final fui. Una vez que llegamos al hospital me estuvieron haciendo un montón de pruebas y todo lo típico que se hace cuando llegas al hospital, te sacan sangre, te miden la temperatura, todo este tipo de cosas. Pues una vez que todos estos procedimientos ya se hicieron, nos dieron la noticia de que iba a ser hospitalizado. A partir de ese instante, unas semanas antes de que llegara la Navidad, me estuvieron haciendo un montón de pruebas, que la verdad no me acuerdo muy bien, pero bueno, un montón de pruebas para comprobar qué tenía, porque realmente no sabían en ese entonces qué podía ser. De hecho, me ingresaron porque podía ser tuberculosis, pero al final no era nada de eso. Además, era imposible. Pero bueno, después de una serie de pruebas, finalmente me dieron el alta y me dijeron que nos llamarían a principios del año, en enero, para saber qué es lo que tenía. Porque por aquel entonces, en diciembre,
sí que es cierto que me hicieron aquí una biopsia para comprobar qué era ese bulto, de qué era ese bulto. Entonces, os podréis imaginar cómo fueron esas navidades. La verdad es que fueron unas navidades bastante difíciles, porque además lo difícil era varias cosas. Lo primero, que no podía apenas salir porque me dijeron que tuviera cuidado por si podía enfermarme, porque podía ser peligroso. Y por otro lado, fue el invierno del COVID, es decir, ese mismo año fue cuando el estado de alarma pasó, cuando nuevamente volvimos a retomar las clases. Por lo tanto, de alguna manera esas fueron las peores navidades que pude tener, porque por varias razones. En primer lugar, porque no podía apenas salir de casa por el temor, por el miedo a que pudiera resfriarme o coger cualquier virus, ya que por aquel entonces estaba muy débil y no podía coger ningún tipo de virus. Por lo tanto, las probabilidades de coger el COVID eran mayores. Fue después de todas estas pruebas, unas mejores, otras peores, otras que la verdad pues no son de agrado, pero bueno, finalmente me llamaron las médicas porque ya sabían lo que tenía. En esa primera consulta me estuvieron explicando qué es lo que tenía concretamente, que me iban a poner quimio, vamos, un montón de cosas que la verdad ya no recuerdo. Sin embargo, lo que sí recuerdo que me dijeron fue, lo primero, que me iban a poner quimio y cómo iba a ser la quimio. Para que lo entendáis, tal y como me lo pusieron, que es muy parecido creo a como lo ponen a los pacientes con una situación igual, básicamente eran durante 6 meses 12 ciclos. 6 meses que son 6 sesiones, en la que cada sesión está dividida en 12 ciclos, es decir, por cada mes, por cada sesión está dividida en 2 ciclos, pues así durante 6 meses. Desde febrero o enero, creo que fue finales de enero hasta finales de o principios de julio, no recuerdo bien, estuve con la quimio. Durante esta consulta también me dijeron que debido a que el tratamiento era muy fuerte, iban a ponerme una vía, se llama catéter, una vía de forma permanente, concretamente aquí. Este catéter, esta vía, va directamente a la arteria, que va directamente al corazón, porque poner una vía que era simplemente de poner y quitar no era suficiente, ya que el tratamiento era tan fuerte que no era bueno ponerlo por ahí. A partir de este instante daría comienzo el proceso de la quimio. Esta primera quimio me lo pusieron por vía normal, entonces recuerdo que ese día me levanté bastante pronto, me hicieron los análisis, no podía desayunar y bueno, pues fue de entre todos los días, porque las 12 sesiones fueron matadoras todas, pero ese día todavía lo recuerdo el peor. Y es que lo primero, no había desayunado, no pude desayunar, me pusieron la quimio, además me la tuvieron que poner más despacio porque como iba por esa vía, el paso era más despacio, además era la primera, no sabían si me iba a hacer reacción, si me iba a sentar mal. Bueno, mal sienta siempre, pero no sabían cómo iba a reaccionar mi cuerpo ante ello. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue una experiencia súper mala, me encontraba súper mal. Además recuerdo cuando me estaban poniendo todo el tratamiento, como el brazo me quemaba, vamos, un montón de cosas. Y recuerdo que ese día comí, vamos, como nunca había comido, desde las 8 de la mañana que estaba despierto hasta las 6 de la tarde, no había pegado bocado de nada, no había podido comer nada. Y recuerdo que ese día me hicieron cosas que realmente me gustaban. Un par de huevos fritos, chuletas y macarrones, las cosas que más me gustaban. Y me acuerdo que es que me puse las botas. En ese instante no sabía lo que iba a tener, por lo tanto comí, la verdad, me puse bien. Y la verdad que al principio, cuando llegué a mi casa, que serían en torno a las 8 o por ahí, después de todo el día en el hospital,
yo pensaba, bueno, estoy bien, no sé qué. Pues fue el paso de unas horas cuando empecé a encontrarme mal. Tenía un dolor abdominal súper fuerte, pensaba que se me iba a salir el estómago, vamos, un dolor desgarrador. Hasta que llegó un punto que me dieron ganas de vomitar, que tenía ganas, muchísimas ganas de vomitar. Tanto que necesitaba echar todo lo que había comido. Y eso al final acabó ocurriendo. La verdad, fue bastante malo. Como digo, todos los días, todas las sesiones fueron muy malas, pero esa fue la peor. Me extendería un poquito más, pero no sería demasiado largo, entonces tampoco quiero que sea demasiado aburrido. A partir de la segunda sesión ya me tuvieron que poner el catéter en el brazo. A partir de este instante sería algo completamente diferente, porque me dijeron que debía de tener mucho cuidado. Claro, al ir esto en la arteria, debía tener mucho cuidado, por lo tanto, debía tener mucho cuidado con los enganchones, con los golpes. Y además, no solo eso, sino que tenía que estar yendo todas las semanas a limpiarme el catéter para que no se obstruyera la vía. Durante estas primeras sesiones la verdad es que bastante bien. A pesar de que los días que tenía la quimio y los días siguientes, me ponían la quimio los viernes, sábado, domingo, era de recuperación. Pues las primeras sesiones fueron bien porque todavía tenía las defensas es lo que hace que estés con energía y todo, están bastante bien. Por lo tanto, me sentía bastante bien, me sentía alegre, pero el paso fue ir poniéndome las siguientes sesiones cuando empecé a encontrarme peor, cuando ya me encontraba súper mal. De hecho, a medida que iba pasando el tiempo, peor me iba encontrando. Por lo tanto, necesitaba ponerme defensas de manera externa porque mi cuerpo no era capaz de suministrarlas de forma natural. Por lo tanto, tenía que ponerme una medicación más o menos, de entre las muchas pastillas que me tenía que tomar. Entonces en ese instante la verdad es que cambiaron muchas cosas. Todo cambió. Como dije en el vídeo anterior, en un principio yo no quería llorar porque pensaba que no iba a ser capaz de superar los problemas. Y eso era raro, porque era algo natural, es algo que tenía que pasar y al final acabó ocurriendo. Durante mucho tiempo estuve desanimado porque, claro, no podía hacer deporte. Entonces eso me desanimaba porque a mí me encanta hacer deporte. Además, me sentía mal porque no me veía suficiente. Entonces hubo momentos bastante difíciles para llorar, para sentirme mal. Por otro lado, los días de quimio y los días anteriores y después eran la verdad bastante horribles, la verdad. El día de antes, porque ya simplemente el hecho de pensar de que al día siguiente tenías que ir era horrible. Vómitos, fatal, la verdad. Así que imaginaros el poder que tiene simplemente pensar un hecho, lo que puede ocurrir en nuestro cuerpo. Luego, los días de quimio, obviamente fatales. Allí cuando estamos, pues la verdad, mientras que te están poniendo la quimio, bueno, puede mejor, peor, depende de los días. Había días que mejor, otros días que peor. Y la verdad que luego lo peor era cuando te la quitaban. Eran unas horas y a las horas comenzaba el infierno, comenzaba los dolores abdominales, vómitos constantes, no podía apenas comer nada. Los 3 días, tanto el día de la quimio como los días siguientes, eran más que para comer cosas prácticamente líquidas, horribles, eran días horribles. Claro, por otro lado, esto también te afecta mucho mentalmente y hubo momentos para todo, hubo momentos que a lo mejor estaba entretenido, estaba alegre y para eso me ayudó mucho la magia, me ayudó mucho la música, me ayudó un montón también estar con mis amigos, pero había otros momentos que es normal, que te apetecían estar solo, que te apetecía llorar y es normal.
todo esto. Y la verdad es que a partir de este instante, al pasar por este momento, comienzas a darle importancia a otras cosas, porque cuando te ves así al filo del abismo, te das cuenta de que tienes que empezar a disfrutar, a pasarlo bien, porque en cualquier momento te puedes caer al abismo. Entonces, vamos, la perspectiva me cambió por completo. Tal y como decía, la verdad es que me sentía bastante mal, ya no solo anímicamente, sino que también me sentía mal físicamente, por varias cosas. Lo primero, engordé una barbaridad, ya no solo por los líquidos, sino que muchos días de los que tenía quimio me apetecía comer y no me apetecía comer, pero cuando comía cosas como patatas fritas, cortezas y todo. Y aparte, si eso le sumas que apenas me movía, pues entre unas cosas y otras al final acabé subiendo bastante peso, en torno a unos 100 kilos o más, la verdad. Y eso sumado a los efectos de la quimio eran resultados horribles. ¿Qué me refiero con estos efectos? Pues en primer lugar, los efectos de la quimio tenían los siguientes. En primer lugar, las manos, por ejemplo, las sentía muy raras. Lo primero, el tacto súper extraño, como si apretáramos bolitas. No sé qué ejemplo ponerlo, pero es muy fácil así de explicar. Como si tuvieras bolitas entre los dedos, en las yemas, pues de igual manera. Y luego, por otro lado, súper débil a la hora de bajar las escaleras. De hecho, me sentía bastante inseguro a la hora de bajar las escaleras y pensaba que me iba a caer. Y luego, claro, por otro lado, físicamente también estaba bastante mal. El peso hacía que no me pudiera mover bien, que no pudiera correr correctamente. Vamos, que acabé bastante mal físicamente. Pero claro, también hubo otros cambios, desde cambios en mi forma de ver las cosas. Como dije en el anterior vídeo, también cambió la perspectiva de ver las cosas. Antes le daba muchísima importancia a los exámenes, le sigo dando importancia, pero me di cuenta de que realmente lo más importante era estar bien de salud, porque cuando te ves al borde del abismo, tienes que pararte a pensar y decir, vale, quizá lo que estoy haciendo, estoy dándole mucha importancia a algo que no tiene ese valor que se merece. Es cierto que una nota de un examen es importante, pero estar bien de salud es mucho más importante, ya que vida solo tienes una, exámenes los puedes recuperar siempre que puedas. Por lo tanto, hubo cambios en eso, en la mentalidad, en la forma de ver las cosas. También aprendí a disfrutar del momento. Muchas veces pensamos en cuándo llegará, como digo, una situación, pero muchas veces nos falta disfrutar del momento en el que nos encontramos. Yo qué sé, estamos con nuestros amigos y nos ponemos a usar el teléfono, a hablar con otras personas, pues eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que disfrutar con los amigos, pasarlo bien. No pensar en esa situación que imaginaria, sino en el momento, en el aquí y en el ahora. Entonces, bueno, fueron pasando los meses y la verdad, cada vez que tenía quimio, cada vez iba peor. Tenía que ponerme defensas. Las defensas sirven para subir y que te puedan poner la quimio, porque cuando tenías las defensas bajas, si las tenías demasiado bajas no te las podían poner, ya que los efectos de la quimio son muy fuertes. Entonces, si tenías unas defensas demasiado bajas, podías tener problemas como llagas, no poder comer, sentirte cansado, vamos, miles de circunstancias que yo no recuerdo todas. Entonces, bueno, pues la verdad es que cuando fueron pasando los meses cada vez me sentía peor, físicamente, como digo, me sentía muy mal y todo. De hecho, en muchas ocasiones, pues yo por un momento tampoco quería contar cómo estaba, porque es cierto que cuando estás así en estas situaciones, lo que menos te apetece es que te recuerden cómo estás, porque
es una situación difícil y entonces el hecho de pensar, de recordar que estás mal es un poco desagradable. Y ya para finalizar, pues nada, simplemente tengo que decir que ya después de 3 años estoy completamente recuperado, estoy perfecto de salud. Bueno, ahora mismo estoy, como habéis visto en algún vídeo, estoy yendo al gimnasio, así que la verdad estoy completamente recuperado. Estoy bien de salud, de energía, vamos, genial. Y una vez que te he contado todo esto, quiero que sepas que pese a que tuve malos momentos, como todos, y que lloré, que estuve desanimado, que me sentía muy mal, también hubo todo lo contrario. Hubo momentos que estuve muy feliz, que me lo pasé muy bien, que hice ese cambio de perspectiva. Tengo que decir también lo siguiente, y es que en este momento y en su momento también pensaba que era más afortunado de lo que parece. Quizá te puedes estar pensando, ¿en qué eres afortunado teniendo una situación así? Pues realmente sí, porque viéndolo desde otra perspectiva, tenía todo lo necesario. Tenía una familia que me quería. Bueno, tengo y tenía. Tengo para comer. Tengo piernas, brazos, manos. Puedo moverme perfectamente. Y yo me sentía que, pese a estar así al filo de la muerte, era bastante afortunado porque, por lo que os estoy diciendo, tenía dónde comer, dónde dormir, una familia. Yo lo pienso y todas aquellas personas que no pueden moverse, que no tienen piernas, brazos, para mí eso me resulta mucho peor que lo que yo tenía. Quizá no se puede comparar porque tampoco hay que comparar. Cada cosa tiene su dificultad y todo, pero aún así yo sentía que era más afortunado de lo que podemos pensar. Por lo tanto, muchas veces tenemos que estar agradecidos de todo lo que tenemos, no de lo que nos falta, de las carencias, sino de lo que tenemos. Porque a lo mejor lo verdaderamente importante es eso, no lo que no tenemos. Porque cuando tenemos eso que queríamos, luego nos damos cuenta de que era simplemente una ilusión de eso que queríamos. Y ahora sí me despido y espero que te haya gustado. Y nada, simplemente si quieres ver más aprendizajes como este y más magia, sígueme para no perderte nada. Así que nos vemos a la próxima. ¡Chao!